Hola, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal Piensa Matemática. Yo soy José Cruz y en este video les voy a explicar cómo podemos hacer para hallar la moda en datos agrupados. Iniciemos por recordar qué es la moda. La moda es una de nuestras tres medidas de tendencia central. Tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética y la mediana ya las expliqué en videos anteriores. Aquí abajo en la descripción de este tutorial les dejo el enlace para que puedan ir a verlas. Para la moda decimos que es el dato, valor o número que se presenta con mayor frecuencia en una distribución cuantitativa o cualitativa. Ya vemos que la moda es la única de las medidas de tendencia central que funciona para datos cuantitativos y cualitativos, es decir, datos representados de forma numérica o datos representados como cualidades, como el deporte favorito, materia favorita, color de ojos, entre otras. La moda se simboliza como M mayúscula O y se puede encontrar mediante la siguiente fórmula en datos agrupados. Entonces vamos a ver que a pesar de que pareciera una fórmula demasiado complicada, no lo es. Vamos a identificar qué son cada uno de los valores que nos piden mediante el siguiente ejemplo. Necesitamos hallar la moda en este conjunto de datos representados mediante una tabla de frecuencias. Entonces, también en un video anterior les expliqué qué era una tabla de frecuencias y cómo se podía hacer para datos agrupados, es decir, cómo se podía construir esto que están viendo acá. Aquí abajo en la descripción de este tutorial también les dejo ese enlace. Ya nos dan la tabla. Ahora con ella debemos hallar la moda. Al igual que pasaba en la mediana, debemos escoger el intervalo donde se encuentra esta medida. Entonces recuerden que en la mediana buscábamos el dato que estaba en la mitad. En la moda buscábamos el dato con mayor frecuencia. Para eso vamos a la frecuencia absoluta. Entonces miramos que el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta sería este de acá. Es el número más alto de las frecuencias. Nos vamos a centrar en ese intervalo. Entonces decimos que la moda va a ser igual al límite inferior. Recuerden, todos los intervalos están dados por límite inferior y límite superior. El primer número son los límites inferiores, el segundo número los límites superiores. ¿Cuál límite inferior de todos esos voy a tomar? Pues el del intervalo donde está la mayor frecuencia. Entonces sería este de acá. Su límite inferior es el número 153. Me piden que a eso le sume ciertos valores. Entonces, arriba tengo una resta. ¿Qué voy a restar? Miren, F minúscula es la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Qué frecuencia absoluta de todas voy a escoger? ¿Cuál creen que voy a tomar? Pues voy a tomar la que está en ese intervalo. Ojo con esto, miren, hay unas que tienen -1 y hay otras que tienen +1. -1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior y +1 es la frecuencia absoluta del intervalo que sigue. Entonces cuando está solita Fi es la de ese intervalo. Frecuencia absoluta sería 11 menos la frecuencia absoluta del intervalo que está inmediatamente atrás. Entonces, el intervalo que está atrás, ojo porque esto está aumentando hacia abajo, o sea que atrás sería arriba, sería el número 9. Fíjense que todo esto que pareciera muy difícil, simplemente es tomar la frecuencia absoluta del intervalo donde está el número más alto, es decir, el número más alto y el anterior, ya, y restarlos. Ahora, en la parte de abajo, si ustedes se fijan, miren que esta resta que está acá es exactamente la misma que está en esta parte. Entonces acá también voy a restar 11 menos 9. Y a eso le voy a sumar lo que me dé la frecuencia absoluta de ese intervalo, o sea, el mismo 11. Miren que es Fi, es el mismo 11. Menos, pero aquí cambia, porque es la frecuencia absoluta del intervalo que sigue, ya no el anterior, porque tengo un +1. ¿Cuál es el que sigue? Pues el 8. ¿Listo? Y todo esto lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. Entonces aquí nos especifican de este intervalo porque hay algunas tablas
que por algunos motivos hacen intervalos más grandes que otros, aunque eso no es lo común. Lo común es que todos los intervalos tengan la misma medida, o sea, tengan la misma distancia entre un número y el otro. Entonces, ¿cómo encuentro esa amplitud? ¿Sí? Esa amplitud. Al límite superior le resto el límite inferior. Si a 159 le quitan 153, eso nos da 6. En algunos libros ustedes van a encontrar la amplitud como simplemente a mayúscula, porque se asume que en muchos intervalos, como les dije, la amplitud es la misma. Pero bueno, ustedes como la hallan siempre, resten 159 menos 153, 6. En este caso todos los intervalos se llevan 6 unidades. ¡Listo! Fíjense cómo esa fórmula que se veía tan complicada, tan difícil, que uno piensa que no la puede trabajar, es algo muy sencillo, solamente que es la forma matemática de escribir cada numerito que ven acá. Entonces empecemos a simplificar. Tendríamos 153 más el numerador, ¿cuánto me daría? 11 menos 9, que es 2. Y en el denominador tenemos por un lado 2 y por el otro 11 menos 8, que es 3. 2 más 3 nos da 5 por 6. Entonces, ojo, no vayan a cometer este error. No vayan a sumar 153 más 2 quintos y después por 6. Eso no. ¿Por qué? Porque en aritmética, en general en matemáticas, hay jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones siempre manda la multiplicación antes que la suma. ¿Vale? Entonces podríamos hacer esta multiplicación. 2 quintos es un número fácil de hallar. Se puede hacer la división. Hagámosla por acá. 2 dividido 5. Entonces, como 5 en 2 no cabe, agregamos 0 acá. Pero empezamos con 0 y coma para poder hacer la división. 5 en 20, ¿cuántas veces cabe? Cabe 4 veces. 4 por 5 me daría 20. Ya llegué a 20, me faltarían 0. Acabé. Esa división me dio 0.4. Entonces, hagámosla. Sigamos. Sería 153 más 0,4 por 6. Recuerden que primero tengo que hacer la multiplicación antes que la suma. Entonces, sigamos, sería 153 más, y esta multiplicación la podemos hacer acá directa. 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 0, 0, y 2 que llevaba sería 24, pero ojo, ¿cuántas cifras decimales tenemos acá? Una, entonces aquí tenemos que tener también una cifra decimal. 153 más 2,4. Eso me daría... sumamos los enteros, 153 más 2 me da 155. Y en parte decimal tendríamos solamente 0,4. Y listo. De esa forma tan sencilla, encontré la moda en una lista de datos agrupados representados mediante una tabla de frecuencias. Espero que hayan entendido el tema que quise explicar en este tutorial. No olviden que si les gustó mi video y me quieren apoyar, pueden darle me gusta y suscribirse a mi canal. Espero que estés muy bien, hasta un próximo video.